Muy buen día, queridos hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes y que el amor de Dios se siga manifestando en cada una de estas oportunidades que tenemos de reflexionar juntos la palabra de Dios. Hoy, miércoles santo, 8 de abril, vamos a tener la oportunidad no solamente de reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, versículo 26, versículos del 14 al 25, sino vamos a tomar un pequeño fragmento de la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículo del 4 y 5. Hermanos, hoy el profeta Isaías nos hace pensar y reflexionar en lo siguiente. Dice: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Qué bonito el quedarnos con este mensaje que nos da el profeta Isaías para este tiempo actual, para este momento que nosotros en Guatemala y en el mundo entero estamos viviendo en esta pandemia, en esta circunstancia tan adversa del coronavirus, de todo esto que conlleva también el estar, vamos a decir, guardados en casa, de no estar saliendo a nuestras actividades laborales. Muchos de nosotros, vamos a decirlos, ya un poco desesperados y sobre todo un poco, vamos a decir, preocupados, pero sobre todo también aquellos hermanos y hermanas que ya están teniendo dificultades para poder sobrevivir. De hecho, ya la circunstancia alimentaria y de salud en el mundo es un problema que ahora también va a agudizarse y que le está haciendo la vida más difícil a muchos de nuestros hermanos y nuestros próximos y prójimos. Hoy es el momento de confortar el abatido. Hoy sé tu luz. Hoy sé tú la persona que a tus cercanos, a los que tú ya ves, vamos a decir, tristes, que ya ves de pronto cabizbajos, que los ves un poco desesperados. Hoy es el momento en que tú, al igual que Isaías, sepas que Dios te ha dado una lengua experta, que Dios te ha dado la oportunidad de compartir palabras de aliento con aquellos que lo necesitan, con aquel que a lo mejor está cerca de ti y que a lo mejor tú nunca le has compartido la palabra de Dios o no le has compartido una palabra de ánimo, no necesariamente de la palabra de Dios, sino que tú puedas romper ese abatimiento por alegría, por cambiarle el tema, por recordar las cosas buenas, por hacer planes hacia el futuro que te den la oportunidad de levantar el ánimo, pero sobre todo de confiar y tener fe en Dios, de confiar y tener fe en que esto pasará y que Dios se glorificará no solamente en nosotros, sino también el Señor tiene en este asunto algo que enseñarnos, algo que mostrarnos. Asimismo también yo te pido que con esa lengua experta tú eleves tus oraciones a Dios para que nosotros intercedamos por todos aquellos que lo necesitan, ya dijimos, no solamente cerca, sino los que tenemos lejanos, por nuestra familia que ahora están distantes, porque no podemos reunirnos como lo hacíamos antes, o por nuestra familia que de pronto está fuera del país. Ahora también hay que hacerlo por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que también están pasando dificultades como nosotros en esta cuarentena, en este encierro y con estas medidas de seguridad para detener esta pandemia. También es el momento de orar por todos los moribundos, por todos aquellos que queriendo o deseando tener el auxilio de un sacerdote para que los ayude, para que los confiese, para que les dé la unción de enfermos, no pueden recibirlo. Ayer miraba yo en las redes sociales un video
que tocó mi corazón, donde un grupo de sacerdotes, y si no mal recuerdo, había entre ellos un médico, hablaban de la intención que tenían de querer acercarse a ellos en las salas de urgencias o en los intensivos, y no se los permitían, hermano. Ellos, teniendo el deseo de servicio, no les dejaban, no les permitían, y nos invitan a que recemos el Santo Rosario y que adoptemos a uno de esos moribundos, para que por medio de la intercesión de María, nuestra Madre, la Virgen María, auxilio de los cristianos, ella junto con su esposo San José puedan estar a los pies de esa cama, tomando de las manos a estos enfermos y consolándolos, ayudándolos a esa transición que hemos mencionado de el dormir para este mundo, pero para despertar a la vida eterna. Ojalá y todos los que están pasando esta situación tan difícil estuviesen preparados, pero no todos estamos preparados, hermano. No todos hemos escuchado la palabra de Dios, no todos la hemos hecho vida, y no todos nos hemos percatado de lo importante que es del tener ese encuentro y de cambiar nuestra vida. Lastimosamente hasta esos momentos llega, y el arrepentimiento a veces llega tarde, hermano. Pero por nuestra intercesión, por nuestra oración, por el rezo del Santo Rosario, adopta tú también a una de esas personas, no solamente a los moribundos, a los enfermos, a los que Dios está colocando su mano sanadora sobre ellos y van a poder salir adelante de esta enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Ahora, conversando del Evangelio de hoy, miércoles santo, este Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 y 25, quiero volver a tocar el tema de Judas Iscariote. Este Judas que, siendo uno de los 12, ya lo conversamos, fue a ver a los sumos sacerdotes, aquellos que estaban confabulando en contra del Señor, aquellos que siempre estuvieron pendientes de Él, criticándolo, que quisieron apedrearlo, aquellos que quisieron siempre confrontarlo, que siempre ponían en duda su situación, pues tachándolo de diabólico, de satánico, de, vamos a decir, de un falso profeta, etcétera, etcétera. Pero Judas, ya siendo una persona que sabemos y hemos analizado precisamente en estos días de su inclinación al mal, de su situación pecaminosa, de su interés hacia lo económico, lo material, hacia el dinero. Hoy Judas seguramente fue tentado, fue mandado a llamar para que asistiera o se reuniera con estos que querían confabular y que estaban confabulando y confabulan en contra de Jesús. Judas asiste, va a reunirse con estas personas. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, no nos hemos acercado al mal? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado pie, le hemos dado puerta abierta al conversar con el mal? Dice el dicho que con el mal no se conversa. Piénsalo. Y sin embargo, Judas va y asiste a esta reunión, y obviamente ya los sacerdotes entablan esa conversación con él. Y el mismo Judas pregunta: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Imagínate, hermano, entregando al Hijo de Dios a una persona inocente. ¿Cuántas veces nosotros también hemos entregado a personas inocentes? Los hemos inducido al mal, les hemos dado un mal consejo, les hemos dado un mal ejemplo, y ellos quedan
en darle 30 monedas de plata. No sé cuánto pudo haber sido eso, me imagino que tampoco pudo haber sido un gran dineral. Pero lastimosamente terminan tentando a Judas, aquel que tenía una intención sobre lo material, que había desaprovechado la oportunidad de ser un hombre santo, aquel que se vio tentado y que tropezó, y que lastimosamente en estas circunstancias el Señor va a ser entregado. Nosotros ya hemos hablado de esto. Venía la Pascua, el Señor le pide por favor a los apóstoles que vayan y que le preparen la celebración. Él quería tener esta última oportunidad de reunirse con sus apóstoles. El Señor lo sabía, que esta era la despedida, era un momento especial, no solamente para los judíos, porque ellos celebraban la Pascua, esta salida de Egipto, etcétera, etcétera, el maná, pero el Señor se vale de esta circunstancia porque Él va a instituir en esta Santa Cena, va a instituir no solamente la Eucaristía, sino el sacerdocio. Pero no quiero tocar este tema porque va a ser el tema importante de mañana, sino quiero tocar el tema en que una vez más podemos prestar atención. La palabra de Dios nos indica que Jesús se sienta a la mesa con los 12 y mientras celebraban, Él entabla una conversación con ellos que también ya la habíamos tocado en estos últimos días y que mañana vamos a tocar de una forma especial. Pero que quiero que quede de enseñanza para nosotros que estamos reflexionando juntos. El Señor vuelve a sentarse a la mesa, a esa mesa que es el altar de la Santa Eucaristía, ese altar que también es la mesa de tu casa, hermano. La mesa donde espero tú tengas la buena costumbre de reunirte con tu familia a ingerir los sagrados alimentos, a ese momento en el que tú das gracias al Señor por lo que el Señor nos provee, que en el momento en el que tú aprovechas a hacer una oración encomendando las intenciones especiales de la familia o de los que se han acogido a tu oración, y ese momento también en el que tú compartes, como el Señor lo estaba haciendo con sus discípulos, un momento personal, familiar, de cercanía, en el que tú dejas a un lado la situación diaria, el trabajo, los quehaceres cotidianos o las circunstancias que te agobian, sino darle el momento especial a ese compartir fraterno que se convierte en sentarse, reunirse a la mesa. Qué importante es esa mesa, la mesa del altar, esa mesa del altar que se convierte también en la mesa donde tú te reúnes con tu familia. Hermano, luego después de esto, también ellos se ponen a hablar con el Señor los cuestiona, ellos se ponen tristes, los discípulos le preguntan, sí, Él les responde, y esto sucede normalmente en estas reuniones de mesa, en tu casa y en la mía. No dejes de hacerlo. No te prives de esa buena costumbre, de esa oportunidad que hoy también debemos de tomar como ejemplo. Pero ¿qué sucede? Llega el momento en el que el Señor les responde: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Muchas veces el cercano, el de que le tenemos confianza,
al que tú no crees que va a traicionarte, ese termina traicionándote. Dice, pues, la palabra, y en aquel entonces las personas de Oriente tenían la costumbre de compartir los platos. Creo que hasta la fecha en Oriente así lo hacen, al centro de la mesa, y el remojar el pan en la comida y dárselo a alguien más era un gesto de mucha confianza. Sin embargo, esto estaba reservado para los muy cercanos, pero sin embargo, Judas en este caso acepta ese pedazo de pan remojado en el plato, vamos a decir, de una forma incorrecta. Él, si hubiese sido una persona correcta, no acepta por respeto. Sin embargo, lo recibe y ya sabemos que detrás entró Satanás en él. Hermano, hermana, hoy debemos de tener claro que no estamos nosotros libres de que alguien cercano a nosotros vaya a entregarnos, vaya a ser la tentación, vaya a ser la piedra de tropiezo, vaya a ser la persona que nos lleve, vamos a decir, a la cruz, al sufrimiento. Mucho ojo con las personas cercanas que tú tienes. Por sus frutos los conoceréis. Y en este caso, Judas, quien se deja tentar, quien entabla una conversación con el mal y que adicionalmente tiene esta confianza además con Jesús, es quien va a entregarlo. Y el Señor sigue hablando y dice: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Hermano, que no sea ni por ti ni por mí que el Señor sea entregado en este tiempo actual. Que no seamos nosotros piedras de tropiezo para nadie, pero también que nosotros en este caso no vayamos a ser quienes por nuestra omisión, por no aprovechar la oportunidad de estar con el Señor, vayamos también nosotros a negarlo y entregarlo. Ojo, porque hoy es la oportunidad de nosotros recapacitar si lo que estamos haciendo en nuestra vida, si lo que estamos haciendo en lo que ha sido esta revisión de vuelta atrás, en la oportunidad que nos da esta pandemia de haber tenido esta pausa muchos de nosotros en nuestra vida cotidiana, de reflexionar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que podemos mejorar. Entonces dice al final, pregunta Judas, el que lo iba a entregar, hace la pregunta tonta: ¿acaso soy yo, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Imagínense este momento tan feo en el que Judas todavía le hace la pregunta al Señor y el Señor tiene que confrontarlo con su realidad del pecado, con su situación que él ha decidido. Él tuvo la oportunidad de decidir entre el bien y el mal, y él decidió por lo que no le convenía. Hoy es la oportunidad para nosotros, hermanos, de decidir correctamente. Que nosotros podamos, junto con el Señor, compartir esta mesa, de poder hacernos uno con Él, de, sobre todo, tener la oportunidad de conmemorar cada vez que nos acercamos a la Santa Eucaristía
este momento en el cual el Señor instituye la Eucaristía y el sacerdocio, y que podamos recibirlo en cuerpo y sangre, y que nosotros podamos decir también, Señor mío y Dios mío. Hermano, hermana, hoy en la antesala a la institución de la Eucaristía del sacerdocio que se va a celebrar el día de mañana, Jueves Santo, hoy el Señor nos da la oportunidad de poder reflexionar, de que nosotros podamos tener esa lengua experta para poder confrontar al abatido con las palabras de aliento que son tan necesarias en este momento, pero también a que nos demos cuenta y que podamos observar y que podamos ver en este Judas Iscariote lo que él perdió, la oportunidad que desperdició de poder estar sentado a la mesa con él y de haberse hecho uno, como tú y como yo lo hacemos cada vez que nos acercamos al sacramento de la comunión. Hermano, hermana, muchas gracias. Hoy, miércoles santo, pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de ya a las vísperas de su pasión y muerte podamos solidarizarnos con Él, de que podamos también ofrecer nuestra oración por todos estos hermanos nuestros que están sufriendo en el mundo, pero sobre todo para que el Señor se glorifique en el mundo entero, como lo hizo hace más de 2000 años. Muchas gracias y que la paz del Señor quede con todos ustedes y que esta Semana Santa tan atípica sea de mucha bendición para ti. Esta es la oportunidad de poder también nosotros mismos, que nos podamos sentir abatidos, podernos alentar primero nosotros mismos para poder alentar a los demás en nuestro hogar y en nuestra familia. Muchas gracias, hasta la próxima.